Estamos hablando de Parkinson y tenemos a la doctora Teresa Pérez Torres. Pero, ¿qué más características se presentan con un paciente con Parkinson? Como dijimos, una enfermedad progresiva, entonces conforme va avanzando la enfermedad pueden aparecer mayores dificultades para el movimiento. Por ejemplo, para comer, los pacientes con enfermedad de Parkinson deben de tener mucho cuidado cómo manejan sus alimentos. Debe haber, y bueno, eso lo podemos hablar más adelante, rehabilitación aquí es un punto muy importante, pero pueden cursar con problemas para la deglución. Los pacientes con enfermedad de Parkinson es una enfermedad que nos va dificultando el movimiento y hay pacientes que llegan a permanecer postrados o a lo mejor girarse en su cama les cuesta trabajo, ya ellos solitos movilizarse les cuesta trabajo, pueden necesitar hay apoyo de algún familiar para esto. El comer no solo el deglutir, sino incluso utilizar los cubiertos para lo mismo, para vestir, se pueden desarrollar este tipo de problemas. La caminata, ya habíamos dicho, es la inestabilidad para la marcha, puede progresar, puede empeorar los problemas para la marcha. Los medicamentos también hacen, entre las cosas buenas que pueden hacer, parte también de los efectos que pueden hacer los medicamentos, pueden ocasionar problemas posturales, problemas que a lo mejor también incrementen la inestabilidad para la marcha. Asociado a todo lo de movimiento, también hay síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson y los pacientes con Parkinson pueden desarrollar trastornos neurocognitivos, problemas de memoria, pueden desarrollar trastornos del sueño, como habíamos dicho, a veces tienen sueños muy, muy reales, que eso hasta los despierta o ya hasta incluso les da miedo dormir por lo reales que pudieran parecer los sueños o mucho movimiento en la noche, y también pueden tener problemas psicológicos y psiquiátricos, alteraciones del estado de ánimo, sobre todo ansiedad. Son pacientes que no solo lo motor, sino también es lo cognitivo, lo psicológico y psiquiátrico. Para eso es un pilar importante la rehabilitación, y a mí me gusta mucho promover la empatía como en la consulta, y cosas tan fáciles como es caminar, o sea, eso que no lo pensamos, yo cuando camino no digo voy a mover un brazo, voy a mover mi pierna, o sea, lo hacemos muy mecánicamente. Todos esos movimientos, todos esos programas que ya tiene el cerebro grabado se van perdiendo en la enfermedad de Parkinson. Entonces, los pacientes tienen que hacer muy conscientes muchos movimientos para poder activar o desbloquear, a lo mejor como es la marcha. Entonces sí es como ponernos en el lugar del paciente, y muchas veces no es que no quiera hacerlo, sino que de verdad se queda pegado o se queda congelado al piso. Esto es algo muy común de los pacientes, que no es que no quiera caminar, pero tiene que producir el movimiento de otra manera mucho más pensada para empezar a dar un paso, a diferencia de nosotros que ni siquiera lo pensamos para empezar a caminar. Claro, ya ven qué interesante. ¿Cómo se hace un diagnóstico? O sea, ¿es clínico nada más con toda la exploración del paciente, que yo digo que todo el tiempo es lo más importante, ¿verdad, doctora? Pero también, ¿de qué más nos auxiliamos o cómo podemos hacer un diagnóstico preciso de enfermedad de Parkinson? Sí, doctora? lamentablemente en nuestro sistema de salud ahorita no hay como un estudio que yo saque de sangre y diga, sí, salió positivo esa enfermedad de Parkinson, ¿no? Se hacen estudios de líquido cefalorraquídeo, se buscan ciertas proteínas, ciertos elementos que constituyen la enfermedad de Parkinson, pero no es algo que esté establecido, que si yo saco un estudio de sangre o de líquido que corre por la espalda, que es el líquido cefalorraquídeo, o yo en el estudio de una resonancia magnética, con eso ya diga esa enfermedad de Parkinson. Como bien dice, el diagnóstico de Parkinson lo hacemos con clínica y se hace con el seguimiento del paciente. Hay ocasiones en que si yo veo por primera vez a un paciente que a lo mejor tiene un año, cuando mucho, que empezó con los síntomas, no puede establecer con toda seguridad que es enfermedad de Parkinson. Uno, por el tiempo de evolución es muy poquito, y dos, necesitamos seguir al paciente con la respuesta a los tratamientos médicos, ver cómo va evolucionando, porque es un diagnóstico clínico. Hay enfermedades que simulan la enfermedad de Parkinson como tal, entonces en el camino, sobre todo cuando es muy pronto el que aparecieron los síntomas, pudiera ser que se trate de uno de estos primos del Parkinson a una enfermedad de Parkinson. Podemos auxiliarnos de una resonancia magnética de encéfalo, una resonancia de la cabeza,
en la que buscamos cosas que simulen enfermedad de Parkinson. Al principio no se ven muchos cambios en la resonancia magnética de un paciente con Parkinson. Es común que cuando vayan a la consulta se les pida a lo mejor la resonancia, pero es para descartar otras cosas, no porque yo espere ver y ya diga, sí, es Parkinson por la resonancia. No, pero hay que buscar otras cosas que pudieran simular enfermedad de Parkinson, y eso sí lo veo con la resonancia magnética. Pero no hay como tal un estudio que certeramente me diga, sí, lo que usted tiene es Parkinson. Primero, en la enfermedad de Parkinson se pierden las neuronas que forman un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, si yo no tengo este neurotransmisor, entre todos los síntomas que ya mencionamos, el paciente pues ya se mueve más lento, etcétera, desarrolla lo que es la enfermedad de Parkinson. Lo que yo busco es tratar de darle por fuera, si el cuerpo, si el cerebro ya no está produciendo, si las neuronas que producen específicamente este neurotransmisor no están funcionando bien, se están degenerando, entonces yo tengo que buscar la manera de aportarle desde externo este neurotransmisor que no está produciendo ya como tal el cerebro. Pues esta es una sustancia, digamos, doctora, que nos ayuda, este neurotransmisor importante. Exacto. que está mencionando usted. Entonces, para que funcione bien, vamos, todo el circuito todo que el estamos circuito, platicando, y que exacto, se comunique bien el cerebro con como nuestro engranar músculo. mejor, que funcione todos los circuitos del movimiento mejor, más preciso, más veloces, y para eso necesitamos la dopamina. Entonces, un grupo de medicamentos para la enfermedad de Parkinson están dirigidos a esta situación. O sea, cómo hacer que el cuerpo aproveche mejor la poca dopamina que el cerebro está produciendo, o darle desde afuera esta dopamina, o hacer estimular los receptores de dopamina con medicamentos, aunque no sea la dopamina como tal, para que funcione todo el circuito. Entonces, de aquí se funda el primer grupo de medicamentos para el Parkinson, ¿sí? El más conocido es la levodopa, ¿sí? La levodopa combinada con otros tipos de medicamentos que lo que hacen es que llegue lo mejor que se pueda, el mayor porcentaje de levodopa al cerebro y que haga las funciones en el cerebro. Entonces, este tipo de medicamentos lo que buscan es eso, activar al paciente. Tienen cierta manera de cómo se administran, principalmente la levodopa. No son medicamentos que yo diga, ay, creo que tengo Parkinson, voy a ir a comprar levodopa. Ni se les ocurra, claro, porque jamás. son medicamentos muy celosos, entonces tienen cierta forma de administrarse, se tienen que administrar a cierta dosis, dependiendo de cada paciente, ciertos horarios. Sí son medicamentos muy delicados. De ahí podemos utilizar otros tipos de medicamentos que nos van a ayudar a los síntomas o al tratamiento sintomático. Por ejemplo, a lo mejor para el estado de ánimo yo puedo darle medicamento para tratar de mejorar el estado de ánimo del paciente. Tratamiento propio para la enfermedad de Parkinson y para los otros síntomas que vienen junto con el Parkinson.